La inmigración ilegal, uno de los temas que más comienza a discutirse en los últimos días y que genera molestia comprensible por parte de la población desde hace ya varios años, en razón de los numerosos delitos que se han dado en el último tiempo y que han aumentado sustancialmente, siendo un ejemplo bien emblemático, pero para mal, el caso de la carabinera que recibió en contra suyo una granada por parte de unos inmigrantes ilegales venezolanos, y sumado a eso también nuevos casos que han salido de videos virales en Estación Central de unos inmigrantes también enfrentándose a guardias de seguridad con armas blancas. Todo esto lleva a la discusión sobre la inmigración ilegal y ha hecho que se le esté haciendo presiones al gobierno, al fin diría uno, para que empiecen a expulsar inmigrantes ilegales o de lo contrario a haber acusaciones constitucionales para remover del cargo a la ministra Toá, lo que ha generado mucho la furia de la ministra, como también de la vocera de gobierno Camila Vallejo, que dijo que todo esto era culpa de Piñera. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo indicamos al inicio del programa, está habiendo exigencias en contra de la ministra Toá para que expulse a más de 12.000 inmigrantes ilegales o de lo contrario va a recibir una acusación constitucional. Ahora, bien curioso que se hayan esperado hasta este momento para reaccionar cuando ya desde hace meses se veían justificaciones para sacarla del cargo, aunque en realidad más que Toá o Vallejo o cualquier otra persona en algún cargo de ministerio, el problema de fondo está en Boric, si él es el que los nombra y viene todo ese sector político, aunque en realidad no hay ningún sector político que se salve en Chile, son todos bien corruptos y nefastos, pero de todas maneras ahora decidieron a presionar. Y en razón de todas estas noticias con respecto a la delincuencia que tiene que ver con inmigrantes ilegales, particularmente la granada que se le envió y dejó en hospital a una carabinera, y simultáneamente los últimos hechos que han salido y que no vamos a mostrar acá en YouTube por temas de que podría ser censurado el video por verse como fuerte, ¿no? Que han salido imágenes de peleas con cuchillos y de ataques a guardias por parte de inmigrantes también en el centro de la capital, como también en lugares como Estación Central. Eso ha aumentado la discusión sobre esta temática y le están haciendo esta exigencia. Ahora, hacer esto no es imposible. En nuestro país al norte, en Perú, hemos visto que ahora están haciendo una política de deportaciones en masa y se puede. Y si Perú puede, ¿por qué no va a poder Chile? Ahí está el ejemplo. Muchas veces se ha hablado como en Perú como que estuviera peor que Chile, pero hemos visto que a pesar de que tienen sus problemas, de todas maneras están expulsando inmigrantes ilegales. Cuando tienen políticos corruptos los destituyen, sacan a sus presidentes corruptos. Al mismo tiempo su población se organiza y se moviliza cuando se le está aplastando por parte del mundo político. Y al mismo tiempo tienen un sistema para permitir que todos puedan hacer retiros de sus fondos de AFP. Sin limitaciones, solo tener cierta cantidad de edad. Y no hay hiperinflación ni nada. Y en Chile, todas esas otras cosas como que te dicen que no se pueden y hay una serie de problemas que las culpan en hechos que al final no son. Como los retiros te dicen que causaron la inflación. Mentira. Eso fue por la intervención del Banco Central que imprimió dinero para dar esos retiros, porque la AFP no vendieron ningún activo para conseguir ese dinero. Por eso hubo inflación. Simultáneamente te dicen, no podemos expulsar y el vecino del norte lo puede hacer. Qué curioso, raro, ¿no? Y así con tantas otras temáticas, ¿no? Ahora, ante esto, en vez de ir al tema de fondo, que es el aumento de la delincuencia, como también todas estas problemáticas, Toá se indignó y dijo, no, inaceptable. Yo nunca, ni ninguna otra persona, ningún otro gobierno había recibido amenazas de autoridades electas. Nunca, inaceptable. ¿Cómo puede ser? Porque me han amenazado en el pasado, pero nunca de autoridades. O sea, al final, en vez de ir al tema de fondo, se indigna, ¿no? Conclusión, el típico discurso de siempre que hace el mundo político y particular este gobierno. No, mira qué mal, lo condenamos mucho estos hechos, vamos a buscar que esto pare, no, pero no hacen nada. Y ante esto, después salió Camila Vallejo porque también se indignó el gobierno entero molestos porque empiezan a exigir que se deporten a inmigrantes ilegales, que al entrar ilegalmente al país están incumpliendo la normativa, la ley y por lo tanto son criminales y deberían ser deportados, ¿no? Pero más allá de eso, apareció Camila Vallejo y dijeron, no, ¿cómo pueden exigir eso? ¿Cómo vamos a deportar tanta gente? Si no fueron capaces de hacerlo ustedes cuando estaba Piñera en el poder y había que expulsar, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? El empate, ¿no? Diciendo que esto era culpa del gobierno de Piñera. Ahora, con respecto a las culpas, vamos a ver una serie de cosas. Que hayan actuado mal otros no significa que uno no pueda actuar bien. Si uno robó, no significa que esté bien que tú robes. Si el otro es un asesino, no significa que esté bien para ti asesinar. No es una cosa de empate. Pero aquí lo ven un poco así, es casi como un equipo de fútbol, lo ven como un tema de equipos, no un tema de lo que es correcto, de lo que es moral. Y al resto, tener el tema de las culpas. ¿Hay culpa del gobierno de Piñera? Sí. Él fue el que fue a Cúcuta con lo de los venezolanos. Yo me acuerdo todavía de eso. Ellos fueron también los que facilitaron mucho estos elementos de inmigración ilegal.
¿Se acuerdan cuando también dieron esta visa de responsabilidad democrática para que vinieran inmigrantes de Venezuela y que llegaron en masa? También no controló el tema migratorio, que tiene mucha culpa, la tiene. Pero también hay que recordar el contexto completo. También tiene la culpa Bachelet, donde curiosamente en su gobierno llegaron cientos de miles de haitianos, un país que es de los más pobres del mundo y que no tiene mucha riqueza que digamos, en viajes en avión y con esos sobres amarillos. Nunca nadie quiso investigar eso demasiado. Va con el tema de fondo también del problema de la corrupción en el Poder Judicial, que vamos a ver un poco más adelante la problemática de implementar estas políticas más duras porque las instituciones en Chile están completamente podridas, ¿no? Y también no hay que olvidar, dejando de lado el elemento de Piñera, el de Bachelet, el de este gobierno que tampoco ha tomado un rol activo en esas materias, porque de la misma manera que Perú ahora lo está haciendo, Chile también podría hacerlo, pero no quieren, ¿no? Igual que los políticos de derecha cuando estaban en el poder tampoco quisieron. Y no hay que olvidar tampoco, porque esto fue hace algunos años, pero no hay que olvidarlo, la prensa como hizo propaganda para que el mundo político y la población aceptara esto como algo bueno, incluso diciendo que estas personas que llegaban eran más trabajadoras, más inteligentes y mejores en todo ámbito que la población chilena local. Los migrantes delinquen en proporción menos que los chilenos. Hay más. Según la última encuesta CACEN, los extranjeros en Chile promedian 12,7 años de escolaridad contra 10,7 años de los chilenos. El 74% de los migrantes está ocupado en un empleo contra el 53% de los chilenos. Proporcionalmente son más los migrantes afiliados al sistema de pensiones y a las ISAPRES y menos los que usan los tramos A y B de FONASA. Los hechos dicen que en nuestro país los migrantes delinquen menos, trabajan más, tienen mayor escolaridad y aportan más a la seguridad social que los chilenos. Si vamos a debatir este tema en serio, tenemos que partir de estos hechos, no de frases que dan una visión totalmente distorsionada de la realidad de la migración en Chile. Eso fue hace 7 años, el año 2016. Ahí está Matamala. Argumentos curiosos, ¿no? Al final parece que no era tan campaña del terror lo que se decía. Ahora ese argumento de que los que llegan podrían ser mejor que los locales, efectivamente podría ser, y pasa en países cuando tú tienes un sistema controlado, más restrictivo de quien ingresa. Porque al final si a los únicos que dejan entrar son personas, por ejemplo, que tengan algún estudio universitario, posgrado, simultáneamente sin antecedentes, con cierta cantidad de dinero, o sea, eres más restrictivo, como países como Suiza que no dejan entrar a cualquiera, o Singapur, etc. Evidentemente los que van a llegar tienen un mejor nivel cultural, académico y tal vez laboral como antecedentes delictivos que el del país local, porque está llegando gente de un grupo selectivo, está trayendo lo mejor de otros países, no cualquier cosa. Pero en Chile no se hizo eso. Se dejó entrar lo que fuese, e incluso yo diría que en algunos casos se incentivaba eso porque hay ciertos subsidios en la materia. ¿En qué sentido? De que el Estado igual entrega vivienda social, entrega bono, entrega subsidios. En muchos casos se sospecha que había vinculaciones de organismos que tienen acuerdos con organismos estatales, como el caso de los jesuitas, con el elemento también de la ayuda a estos inmigrantes, se sospecha, y ellos tenían, los jesuitas, si no me equivoco, hay una asociación jesuita migrante que tenía contratos con el gobierno y se les veía con la llegada de haitianos, con los venezolanos también hay cosas similares. Entonces todo lleno y medio raro, ¿no? Como que es una cosa así nomás, que llegan nada más. También hay mucha intervención estatal de manera directa o indirecta, ¿no? Entonces hay responsabilidades de todo. Ahora el problema de todo esto, más allá de las quejas, es que ya no es tan fácil sacar así nomás. No es tampoco como dicen algunos que hoy se aprueba la nueva constitución y van a sacar así, rápido, a los inmigrantes ilegales. No, porque tampoco hizo esa la propuesta de nueva constitución, dice lo antes posible. ¿Quién define eso? El juez, ¿no? Pero también hay un problema más práctico. Las leyes, como también las constituciones al final son letras en un papel, que lo tienen que ejecutar personas de carne y hueso. Y los que están en el Estado, no digamos que son los más probos ni los más decentes de nuestra sociedad al momento de ejecutar eso. Ya hemos visto que la corrupción está aumentando sustancialmente en todas las áreas del país. Se nota, han salido numerosos escándalos con respecto a eso. Y hace poco estuvieron estos audios de uno de los abogados más conocidos de Chile, vinculado desde la UDI hasta el Partido Comunista, o sea, transversal, que estaba aceptando que hacían soborno en distintas instituciones. Es sabido y han salido casos también de corrupciones en el Poder Judicial, y esos mismos jueces corruptos e incompetentes son los que van a aplicar esto. Es difícil aplicar este tipo de criterios cuando los jueces, si es que no los tocan y nadie se atreve a tocarlo, nadie, ni de un lado ni de otro, no los cambian, si no se hacen reformas en la materia. Y el problema con lo que vemos ahí es que los jueces no van a aceptar las deportaciones, no la van a hacer, no lo van a hacer, y menos con los altísimos niveles de corrupción que están habiendo, como también en la fiscalía. Y hay un problema además de eso, que es el tema del control.
ya hace algún tiempo se tiene tanto carabineros como guardias fronterizos para el tema de la frontera y se quieren enviar a militares y en algunas zonas se colocan, pero no baja el número migratorio. Y hay un problema también, que además del número que no alcanza y que no hay tampoco la voluntad de la población de meterse en esas instituciones porque son un trabajo muy sacrificado y muchas veces que no tiene mucho sentido hacerlo por la violencia que eso significa y porque después los mismos jueces, como las leyes, te sancionan si es que eres duro. También hay un tema de corrupción también. Porque al igual que en todas las áreas del Estado, porque son funcionarios estatales igual que cualquier otro, las fuerzas de seguridad también su corrupción se ha disparado en los últimos años. Particularmente hemos visto cómo en distintas partes del país hace tiempo se ven casos de carabineros podríamos decir, de base, con tráfico de armas, con vínculos con narcotraficantes, con corrupción, y eso ocurrió cuando se bajaron los requisitos durante el gobierno de Piñera, que igual había responsabilidad bajo iniciativa de Lavín, porque con esa excusa iban a entrar más personas, ¿no? Bueno, igual antes había de repente casos, pero se veían especialmente los cargos más altos, que se robaban altas cantidades de dinero. Ahora hay corrupción en los niveles altos muchas veces que se roban los fondos monetarios que asignados a ellos del Estado, que salen de nuestro bolsillo, y los niveles bajos cada vez más casos de robo de madera, tráfico de armas, vínculos con narcos. Y lo que hemos visto es que en el ejército, que también los casos generalmente de corrupción eran en mandos medios altos y altos con respecto a robos de dinero, como Milico Gate, caso millonario, ¿no? Se robaron cantidades brutales de dinero de los impuestos porque hay poca transparencia. Bueno, ahora hemos visto que cada vez hay más casos, y nuevamente esto tiene que ver con la infiltración de la corrupción y de los narcos, de vínculos con el narcotráfico en los niveles bajos y medios del ejército. ¿Para qué? Tráfico de armas. Ahí hay un problema, ¿no? Entonces, esto ya se vuelve un poco difícil de lidiar y por eso hace años advertíamos estos temas porque era más fácil pararlo ahí. Cuando llega a estos puntos críticos mucho más complejos, porque la corrupción está en el Poder Judicial. Las fuerzas de seguridad y militares también tienen mucha corrupción y se está viendo y cada vez más casos de tráfico de armas y vínculos con el narcotráfico. Y si no se empezaran desde el día de hoy a hacer reformas profundas, partiendo por el Poder Judicial, esto no lo vas a poder parar. Hay países que llegan a esto mucho más adelante y nos estamos acercando, como México y Colombia, y de eso ya no sales. Y después la gente discute cosas y se tapa un poco, pero después de eso ya no se sale más y nos dirigimos rápidamente a eso. Por lo mismo, es importante mayor transparencia, es importante reformas que quiebren el monopolio del Estado sobre la justicia y den mayor participación ciudadana, que se saquen números sustanciales de jueces, como también que se incentive la participación ciudadana, poblacional, particular, a nivel de temas de seguridad, porque la corrupción va ahí. Si eso no ocurre y no se hacen esas reformas, que no veo a nadie con la voluntad de hacerlas de un lado o de otro, inevitablemente esto va a continuar, porque pensar que esto es tan fácil como pedir que se hagan las cosas así nomás, las deportaciones, o se haga una ley y se arregla todo, cuando hay una corrupción moral y del personal a nivel de las instituciones que supone que tienen que hacer eso, los jueces, los policías, como también en la estructura militar, es imposible, porque tú puedes escribir lo que quieras en las leyes, pero si los que las tienen que ejecutar están totalmente sucios, corrompidos, de nada te sirve hacerlo. Si no reforman las personas y el sistema mismo, inevitablemente no puedes ejecutar esos factores. Y eso es lo más preocupante. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta molestia del gobierno? Porque dicen que todo esto es culpa del gobierno de Piñera. Y cómo se van pateando de un lado a otro la culpa y no hacen reformas de fondo. ¿Por qué creen que nadie está proponiendo, o sea, a la izquierda o a la derecha, reformas a tanto las estructuras policiales como también el elemento de la justicia para lidiar con esto? ¿Será por complicidad, por incompetencia o porque simplemente no les importa y viene un mundo aparte de lo que vive la ciudadanía común y corriente? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a la suscriptora Yeanela Morales Sandoval, que se convirtió en la suscriptora más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.